Después de esto, vi otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucha autoridad y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Con voz fuerte gritaba: ya cayó la gran Babilonia. Se ha vuelto vivienda de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros, nido de toda clase de aves impuras y de fieras impuras y odiosas. Pues todas las naciones se emborracharon con el vino de su prostitución. Los reyes del mundo se prostituyeron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con su exagerado derroche. Oí otra voz del cielo que decía: salgan de esa ciudad, ustedes que son mi pueblo, para que no participen de sus pecados, ni los alcancen sus calamidades, pues sus pecados se han amontonado desde el cielo y Dios ha tenido presentes sus maldades. Denle lo mismo que ella ha dado a otros. Páguenle el doble de lo que ha hecho. Mézclenle una bebida 2 veces más fuerte que la que ella mezcló para otros. Denle el tormento y sufrimiento de la medida en que se entregó al orgullo y al derroche. Pues dice en su corazón: aquí estoy sentada como una reina, no soy viuda ni sufriré. Por eso, en un solo día se vendrá sus calamidades, muerte, aflicción y hambre, y será quemada en el fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la ha condenado. Voy a dejar hasta aquí la palabra y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, hoy te agradezco por darme el privilegio de poder comunicarme a través de este altar radial, a través de esta plataforma electrónica y usando como canal el ciberespacio para llegar a las vidas necesitadas. Te ruego, Señor, que nos dé la iluminación para que seamos ese instrumento que traiga paz, gozo y bendición a todos los oyentes. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Bien, amados, usted tal vez notará que nosotros hemos estado como en un back and forth, como de atrás para adelante, en estos estudios escatológicos. Lo que sucede es que hace unas semanas hablamos sobre la identificación de Babilonia, capítulos 17 y 18. Hablamos de quién era y no hablamos de su caída. Y como ustedes van a entender y van a ver en estos capítulos, está bien claro que existen ahí 2 Babilonias, ¿verdad? Una que se llama Misterio Babilonia y la otra que es la ciudad donde se sienta Misterio, de donde opera. O sea, 2 ciudades. Y este libro, ¿verdad? De Apocalipsis, que pertenece a un género literario, le llaman Apocaliptos o Revelaciones, está dividido en 3 grandes secciones. Por ejemplo, las 3 grandes secciones que el libro está dividido son, número 1, las cosas que ha visto, que corre todo el capítulo 1. Número 2, las cosas que son, ¿verdad? Los capítulos 2 al 3, y luego las cosas que serán después de esta, que va desde el capítulo 4 hasta el 22. Entonces, dentro de las cosas que son, eran esas famosas 7 iglesias que estaban todas localizadas en lo que antes era el Asia Menor, que hoy es, ¿verdad?, Turquía, y que ahí están estas ciudades, algunas con unos nombres un poquito variados. Por ejemplo, la ciudad de Esmirna, hoy por hoy existe allá en Turquía con la ciudad como el nombre de Esmir, y que la misma ciudad, bueno, que es una de las ciudades más grandes de
de este país es Estambul, que antes, ¿verdad?, se llamaba Bizancio, y luego Bizancio-Constantinopla, Bizancio-Constantinopla, y ahora la conocemos con el nombre de Estambul. Pero estas ciudades, estas iglesias que estaban ahí fueron usadas como prototipo, como representativas para hablar de la historia de la iglesia. Y cada una de estas iglesias, conforme algunos exégetas bíblicos, ellas van a representar la historia de la iglesia desde Pentecostés hasta después del levantamiento de la iglesia. Entonces, se han puesto de acuerdo los exégetas para decir que Éfeso va a representar la iglesia apostólica. Claro, Éfeso era una ciudad real, es parte de las cosas que son, era algo que existía, fundada principalmente por el prolífero ministerio del apóstol Pablo. Y que esta iglesia, la iglesia apostólica, según algunos exégetas, estudiosos de las escrituras, dicen que esta iglesia fue desde el año 30, o sea, desde la llegada, la manifestación carismática del Espíritu Santo hasta el año 100, con la muerte del último de los apóstoles de Cristo, a saber, el apóstol Juan. Luego que está la iglesia de Esmirna, que va desde el año 100 hasta el año 313, ¿verdad?, que esta iglesia de Esmirna va a representar la iglesia perseguida. Segundo o tercero, la iglesia de Pérgamo, que también va a representar la iglesia del Estado, que es desde el año 313 hasta el año 590. Luego está la iglesia de Tiatira, que va a representar la iglesia papal, que va desde el año 590 hasta el año 1517 después de Cristo. Luego está la iglesia de Sardis, que va a representar la iglesia reformada desde el año 1517 hasta el año 1790. Luego está la iglesia de Filadelfia, que representa la iglesia misionera, y esto comenzó desde el año 1770 hasta el levantamiento de la iglesia. Y finalmente está la iglesia apóstata, que ya está en acción, ¿verdad? Y esta es la iglesia que va a correr durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, y que esta iglesia apóstata va a representar desde nuestra perspectiva y punto de vista lo que es la iglesia, o sea, esa gran Babilonia, misterio Babilonia. O sea, no está representando la ciudad, está representando misterio Babilonia. Y aquí vemos cuando en este versículo dice, después de esto, vi otro ángel que bajaba del cielo. Y cuando habla después de esto, es bueno saber que lo que está hablando es de esto va a representar la caída de la Babilonia misterio, o ese sistema religioso que va a ser, ¿verdad?, usada por la bestia, porque aunque usted nota en el capítulo 17, que la mujer está montada sobre la bestia, y pareciera como que si la mujer ejerciera dominio sobre la bestia, pero realmente lo que está sucediendo es que la bestia lo que está transportando a la mujer, o sea, y cuando llega el momento, la bestia va a destruir a ese sistema. Entonces, esa gran ramera, que es misterio Babilonia, ese es el sistema religioso, es ¿verdad?, un babilonismo, esto es un paganismo, un ecumenismo. Esto es algo, ¿verdad?, apóstata, que es destruido por la bestia y los 10 reyes a mediados de la gran tribulación. O sea, usted va a notar que los reyes de la tierra y también el anticristo se van a encargar de desmantelar
ese sistema, ¿verdad?, religioso. Y aquí dice, yo vi otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia. Usted notará tal vez la diferencia en la versión que usted está usando, es porque estamos usando la versión textual en esta noche. O sea, este otro ángel no es de los ángeles que Dios está usando para la ejecución de las plagas apocalípticas. Usted va a notar que primeramente son los 7 sellos, ¿verdad? Y que los 7 sellos, el séptimo de esos 7 sellos se convierte en la séptima trompeta. ¿Ve? En las 7 trompetas, quiero decir. Y que luego de las 7 trompetas, la última, la séptima trompeta, se convierte en 7 copas. Y que cada uno de estos, ¿verdad?, tanto los sellos como las trompetas, como las copas, todo esto habla de un simbolismo que habla de una sucesión de juicios que Dios estará derramando sobre la humanidad en esos periodos de la gran, o sea, en ese periodo de la gran tribulación. Pero ya cuando se trata de la caída de la ciudad o desde donde opera Misterio Babilonia, ¿ve? Cuando se trata ya de la destrucción de esta ciudad, entonces el Señor manda otro ángel, o sea, otro es uno que no se había visto, y dice, hermanos, que tenía mucha autoridad, ¿eh? Que él bajaba del cielo, tenía mucha autoridad, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. O sea, estamos hablando de una criatura celestial comisionada por Dios, de tal forma que entonces lo que ocurre es que la tierra queda iluminada. Aquí lo que estamos resaltando, hermanos míos, es la autoridad que Dios le delega a esta criatura angelical. Algunas personas incluso han visto en esta criatura una, ¿verdad?, representación del mismo Cristo. Gloria a Dios. Pero nosotros no podemos ir más allá de lo que la palabra de Dios está estableciendo. Dice que es un ángel que le dan autoridad para ejecutar algo que Dios había agendado desde hacía mucho tiempo. Entonces, usted va a notar aquí algo que nos llama mucho la atención, y es la autoridad que es delegada en esa criatura angelical. Entonces, él viene con una encomienda y dice, y clamó con voz potente, diciendo, caída es la gran Babilonia. Está hablando de un hecho que ya fue consumado. Está hablando ya de algo que, aunque Juan lo está viendo en el futuro, pero ya están diciendo que Babilonia se cayó. Gloria a Dios. Entonces, ya como decíamos, viene ahora no solamente el juicio sobre el sistema, sino que viene ahora el juicio sobre la ciudad de donde opera el sistema. El escritor, permítame leer esta nota aquí, el escritor A. Islop, en su libro titulado Las dos Babilonias, escribe, este escritor dice que el asiento de la primera gran apostasía fue Babilonia, donde se inició el desarrollo y la expansión del culto babilónico. En ese mismo culto, los iniciadores, los que se querían adherir a este culto, conforme el informe de este escritor, dice que tomaban una porción, se tomaban algo, ¿verdad? Un brebaje para ser parte de esta hermandad, ¿no? Se le llamaba una hermandad mística, y ellos caían bajo un trance y perdían, hermano, su identidad nacional. Ya no eran
de ningún tipo de otra nación, sino que eran, ¿verdad?, de esta entidad mística. ¿Qué pasa, hermanos? Se cree que cuando el imperio babilónico cayó en manos de los medos persas, entonces, ¿qué pasó? Los persas persiguieron a los sacerdotes de este culto místico que existía en Babilonia. Al perseguirlo, lo que sucede es que ellos se mudan, emigran rápidamente hacia la ciudad de Pérgamo. Y que cuando Atalus, rey de Pérgamo y sumo pontífice del culto babilónico, porque Atalus, rey de Pérgamo, los acoge, los recibe, y que entonces ellos comienzan, todos esos sacerdotes del culto babilónico, al mudarse a Pérgamo. Por eso usted notará en la Biblia donde el Señor dice que en Pérgamo estaba el trono de Satanás, en Apocalipsis, ¿verdad? En los primeros dos, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Entonces ahí, cuando Atalus muere en el año 313, a ver si compro, sí, año 313, él legó el pontificado babilonio a la ciudad de Roma. Que los estrucos que habían venido a Roma de la región de Pérgamo, lógicamente ellos comienzan a practicar este mismo culto místico allá en la capital del Imperio Romano. Más tarde, Julio César fue hecho pontífice de la orden estruca en el año 74 a.C. Y luego, en el año 63 a.C., fue hecho sumo pontífice de la orden babilónica. Por lo que nosotros estamos viendo, entonces podemos decir que de este modo Roma vino a ser heredera del pontificado babilónico, que, como hemos señalado, se desplaza desde la ciudad de Babilonia hasta la ciudad de Pérgamo. Y luego de Pérgamo se desplaza a la ciudad de Roma. De manera que así fue como el emperador romano viniera a ser sumo pontífice del sacerdocio babilónico. Y así comienza lo que llamamos la sucesión del culto o del misterio babilónico, y así fue como Roma absorbe y se apodera, se adueña de esta orden. Vemos que los emperadores romanos, a partir de ese momento, los emperadores romanos van a ejercer la posición, además de ser emperador de Roma, llegan a ser también sumo o supremo pontífice del sacerdocio babilónico. Fue hasta el año 773 cuando el emperador Graciano, por principios de conciencia, según, ¿verdad?, las notas históricas, lo rehusó, pues que no quería usar la vestimenta del sumo pontífice babilónico. Pero entonces el obispo de Roma, que se llamaba para ese tiempo Dámaso I, en el año 366 al 384 después de Cristo, fue elegido para ocupar el cargo de supremo pontífice del culto babilónico. O sea, ya estamos hablando que esta religión de los misterios ya escala al grado de estar asociada al puesto de emperador. De manera que el obispo de Roma, que más tarde fue llamado el Papa, reunió en sí los mismos cargos del obispo de la Iglesia de Roma. Y además de eso, hereda el puesto de supremo pontífice del culto babilónico. O sea,
Se une la Roma política y física, se está uniendo ahora mismo, o se está uniendo en ese momento histórico, con el culto pagano babilónico. La persona del obispo y también y de los papas se están uniendo al nombre de Misterio Babilonia. El sumo pontífice de la orden de Babilonia, gloria a Dios, entonces también se le llamaba obispo de Roma. Esto hasta el día de hoy. O sea, ¿qué pasa ahora? Satanás está moviendo su trono. Desde la Babilonia antigua que funda Nimrod, pasando por Pérgamo y luego para Roma. Y ha quedado así hasta el día de hoy. De manera que usted puede notar, amado oyente, que la antigua ciudad de Babilonia fue hecha habitación de demonios, así como la ciudad de Roma, sucesora del culto de Babilonia, y donde mora Satanás, es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia, aborrecible, conforme el libro de Isaías capítulo 13, versículos 21 al 22. ¿Por qué es ese juicio? Y aquí el versículo siguiente lo explica. Aquí hay un porqué. Versículo 3. Porque todas las gentes han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Usted va a notar que lo mismo que se está diciendo de la antigua ciudad de Babilonia, se está diciendo sobre Roma, se está diciendo sobre esta. Entonces, la gente donde se sienta, o sea, las aguas donde se sienta la Babilonia, son gentes, son pueblos, son naciones que han bebido de su hechicería, se han embriagado con su fornicación, con su santería, con su mariolatría, con su mercadería, con todo lo que esto implica, hermanos. Este es un sistema religioso que la palabra de Dios, el misterio Babilonia, que se ha enriquecido en base de las mentiras, del engaño, de la falsedad. Es un sistema que se ha beneficiado de todas las riquezas del mundo, ha chupado, ha tomado la rica miel de los tesoros de las naciones, pero Dios le tiene una guardada. ¿Ve? Esta ciudad, de la misma manera que el misterio Babilonia, hermano, gloria a Dios, esta ciudad está llena de misterios, está llena de corrupción, es enemiga de Dios. Gloria a Dios. Y Dios dijo, no será construida más. Históricamente hablando, hermanos, por ejemplo, vemos cuando Alejandro el Grande trató de restaurar la ciudad de Babilonia, pero no pudo. La historia cuenta que Alejandro Magno, o el Grande, como así se le llama, en su intento de reconstruir esa ciudad, murió de malaria en las proximidades de la ruina de Babilonia. Otro gobernador, otro hombre, que incluso, no sé, ¿verdad? No tengo los datos para comprobar, el señor Saddam Hussein, que dijo que él era como Nabucodonosor. Él intentó también reconstruir a Babilonia y lo hizo con fines turísticos. Intentó de restaurar la ruina de Babilonia, pero lo mismo vemos, no logró hacerlo.
Yo, hermano, difiero de muchos comentaristas bíblicos que dicen que Babilonia, la ciudad, tiene que ser reconstruida para cumplir esa profecía bíblica. Pero yo quiero solamente compartir algunos comentarios bíblicos que no son emanados por la mente de uno de los más grandes exégetas bíblicos, sino por el mismo Dios, respecto a si Babilonia será reconstruida, sí o no. Vamos a algunos pasajes de la Biblia. La Biblia dice, y Babilonia será como Sodoma y Gomorra, estas ciudades que jamás han sido reconstruidas, a las cuales trastornó Dios. Eso está en Isaías 13 y 19. Por tanto, allí en Babilonia morarán bestias monteses con lobos, morarán en ellas pollo de avestruz, y no más será poblada para siempre, ni habitará de generación en generación, como en el trastornamiento de Dios a Sodoma y a Gomorra. Dice Jehová, no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Esto es Jeremías capítulo 50, versículos 39 al 40. En el versículo Jeremías 51, 9 dice, porque ha llegado hasta el cielo su juicio. ¿Por qué no la va a habitar hombre? Porque ha llegado hasta el cielo su juicio. El versículo 29 dice, porque Dios confirmado es contra Babilonia todo el pensamiento, porque confirmado es contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la ira de Babilonia en soledad y que no haya moradores. Versículo 37 del capítulo 51 dice, y será Babilonia para montones o para ruina, morada de chacales, espanto y silbido, sin morador, porque vino destructor contra Babilonia y sus valientes fueron presos, sus príncipes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Esto es Jeremías 51, 56 al 57. Y así, hermanos, podemos darnos cuenta que la evidencia bíblica es abrumadora. El Dios del cielo decretó, Babilonia no será reconstruida jamás. Y hasta hoy no se ha podido reconstruir Babilonia. No será reconstruida. La Babilonia histórica, la que funda Nimrod, la casa, la capital del imperio, donde vivió Nabucodonosor, Dios decreta y dice, no van a construirla más. Y no la van a construir. De manera que así como Jerusalén, en el libro de Apocalipsis 11:8, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, de la misma manera Roma simbólicamente se llama Babilonia. ¿Por qué se llama Babilonia? Porque ella es que adopta el culto idolátrico, el culto pagano, el culto de los misterios, que una vez se inició allá en Babilonia original y que fue, ¿verdad?, transmigrando de una ciudad a otra hasta establecerse en lo que conocemos hoy. Hay un dato aquí de la enciclopedia británica que me gustaría compartir con ustedes. Según la enciclopedia británica, el territorio que otrora era la ciudad de Babilonia, en ella existen 6 ruinas importantes. Número 1, la ruina de Badil. Sus ruinas, de los cuales estaba el palacio de Nabucodonosor. Esto estaba al extremo norte de la muralla exterior de la ciudad. Segundo, la ruina de Kars. Es un área donde había un complejo de edificios, la puerta Ishtar y el templo Emok, todo lo cual protegía el acceso al palacio de Nabucodonosor. La tercera ruina es la ruina de Amram Ibi. Las ruinas de Esagil. La cuarta eran las ruinas de Merketh, o son las ruinas de Merketh, el área residencial al este de Esagila.
Número 5, la ruina de Urra, que es el escombro, un escombro, ¿verdad? Que eso fue el intento de Alejandro Magno, o Alejandro Grande, el Grande, de restaurar la ciudad. Quedó vuelto en ruina. Y número 6, la ruina de Ishin Aswat. Ese es un lugar donde habían 2 grandes templos. Mire, cuando Dios decreta algo, hermanos y amigos, hay que prestarle atención al dicho de la palabra de Dios. Si Dios dijo no se va a reconstruir, no se va a reconstruir. Ahora, ¿cómo Dios comienza a ejecutar o cómo el decreto de Dios comienza a ser ejecutado? Mira, por ejemplo, hoy día hay personas con un trastorno de personalidad que yo le llamo narcisismo, que le están decretando y diciendo, hermanos, Dios es el dueño de sus decretos. Gente que está dándole hasta orden a los ángeles. Gente que decretó y mandó al coronavirus y lo detuvo. ¿Y qué ha pasado? Porque eso no es otra cosa más que narcisismo dentro de los púlpitos. Gente que se pone a hacer decreto. Pero Dios decreta la destrucción de Babilonia y que no se va a reconstruir. ¿Y cómo comienza a suceder? ¿Cómo comienza a que esos decretos comienzan a ejecutarse? Vamos a mirar algo. La primera destrucción de los templos de Babilonia fue realizado por Asiria. Y esto comienza 1000 años antes de Cristo. Se cuenta que después de varias guerras surgió nuevamente Babilonia, pero que luego Asiria volvió a prevalecer y comenzó a destruir los edificios de Babilonia. La historia dice que para el año 1000 antes de Cristo no quedaba mucho de la estructura feudal de Babilonia, pues los arameos comenzaron a hacer invasiones una tras la otra sobre Babilonia. Para el año 764 antes de Cristo, el imperio de Babilonia fue reducido a pobreza a causa de una terrible epidemia. Pero para el año 689, según datos históricos, el rey Senaquerib de Asiria ataca a Babilonia y establece en ella a un rey títere. Después, en el año 680 antes de Cristo, Senaquerib, como ustedes saben, invadió a Judá. Luego vuelve a Babilonia a rebelarse contra Senaquerib. Y Senaquerib ataca de nuevo y nombró a su hijo mayor como rey de Babilonia. Después de otra rebelión por parte de Babilonia, luego Senaquerib se venga de Babilonia, fue conquistada y completamente destruidas. Para aquel entonces se cuenta que las aguas de los canales fueron conducidas hacia la ruina de la ciudad. Los datos históricos siguen afirmando que después de la muerte de Senaquerib, subió al trono uno de sus hijos, quien empatiza con Babilonia, pero en el año 626 los asirios fueron forzados a salir de Babilonia y luego surgió la dinastía caldea, a la cual pertenecía Nabucodonosor en el año 6 del año 105 al año 561 antes de Cristo. Y es Nabucodonosor quien llevó el imperio de Babilonia a su máximo esplendor. Luego, en tiempo de Belsasar, en el año 539 antes de Cristo, el imperio babilónico cayó en manos de los medos persas. ¿Recuerdan los tiempos
la famosa escritura en la pared. Tiempo después, los persas fueron conquistados por el imperio griego a mano de Alejandro el Grande en el año 331 a.C. Luego Alejandro el Grande quiso reconstruir a Babilonia y hacerla una de las capitales de su vasto imperio. Luego, en el año 332 o 323 a.C., con la muerte de Alejandro el Grande, el proyecto se detuvo. Gloria a Dios. Entonces el proyecto se detuvo y todos ustedes saben que a la muerte de este Alejandro el Grande, su imperio quedó dividido en 4 partes y cada una de esas partes fue ocupada por uno de sus generales. Entonces, al general que le toca la provincia de Mesopotamia, es al llamado Seleuco, que le toca la provincia de Mesopotamia, y la Babilonia quedó en mano de este general de él, que no intentó restaurar a la ciudad, sino que, ¿verdad?, quiso construir otra ciudad para honrar su memoria, para honrar su nombre. De manera que la declinación de Seleucia comenzó a producirse, la ciudad que él funda, en el año 150 a.C., y el territorio de Babilonia pasó en manos de los partos entre los años 141 y 129. Nos estamos acercando. En el año 54 a.C., un general de la República Romana llamado Crassus dirigió al ejército hacia Babilonia, pero fue derrotado por los partos. ¿Recuerdan esas famosas guerras médicas, verdad? En el año 31 a.C. se establece finalmente el Imperio Romano, y en los años 114 al 117 después de Cristo, el emperador romano Trajano conquista la provincia de Babilonia y la hace una provincia del Imperio Romano. Pero a la muerte de Trajano, Babilonia vuelve a ser abandonada y va a pasar de nuevo en manos de los medos, de los partos. Luego sigue una serie de guerras entre romanos y partos y otros ejércitos, hasta que el aislamiento se hubo establecido por medio de la fuerza en el año 629 después de Cristo. Y Babilonia fue convertida en un campo de batalla entre los bizantinos, los sasanios o sucesores de los partos y los islámicos. Habiendo los islámicos vencido a los bizantinos, a los sasanios, a los persas y otros, por medio de esas famosas guerras que ustedes conocen, que la historia las registra, las guerras santas. Entonces, este resumen, hermanos míos, histórico, es para comprobar que la palabra de Dios es firme y que Babilonia no será destruida, pero será construida más. Ya Babilonia no existía. Pero ¿por qué el apóstol Pedro en su carta, su primera carta, capítulo 5, versículo 13, se refiere a Roma como Babilonia? Pedro no vivió nunca en Babilonia. Pero también el apóstol Pablo escribe a Timoteo y lo hace desde Roma. Y él dice, y fui librado de la boca del león. ¿A quién se refiere Pablo cuando habla de la boca del león en su primer arresto? Se refiere ¿a quién? A Nerón. Y que fue sacado de la cárcel. 2 años después fue arrestado nuevamente y fue puesto en arresto domiciliario, como ustedes saben, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, versículos 30 al 31, hasta que fue ejecutado en Roma, alrededor del año 65 después de Cristo.
Pablo, cuando le escribe a Timoteo, quiere disimular, quiere, ¿verdad?, ocultar el nombre de Nerón, y se refiere a él: fui librado de la boca del león. Lo mismo sucede con Pedro, ¿verdad?, que no vivió en Babilonia, que no estuvo en Babilonia nunca. Pero también, gloria a Dios, él escribe diciendo, hablando de Roma, refiriéndose a Roma como Babilonia. ¿Por qué? Porque ya la ciudad de Roma había, hermanos míos, desde hacía 3 siglos atrás, había adoptado el culto del paganismo babilónico. Y por esto es que tanto Pedro, al referirse a la ciudad donde vivía Roma, le llama Babilonia, y Pablo, al referirse a la acción del emperador, le llama la boca del león. Era una forma de disimular la verdadera identidad tanto del individuo como de la ciudad. Por eso nosotros sabemos que la mayor parte de los eruditos creen que Pedro escribió su carta desde la ciudad de Roma. Mire, se cuenta que Dionisio de Corinto, en el año 170, ¿verdad?, él afirma y dice que Pedro murió en Roma. Todos ustedes saben la famosa historia donde Pedro tiene una revelación que va saliendo de Roma, y el Señor, y a la salida de Roma se encuentra con el Señor, y el Señor le pregunta: ¿para dónde vas? Pedro, le pregunta al Señor: ¿para dónde vas? Y el Señor le dice: voy a Roma a ser crucificado. Y entonces Pedro entiende que el Señor le está diciendo: yo vuelvo otra vez, y se dice que Pedro regresa a Roma, y ahí muere crucificado. Cuando lo fueron a crucificar, él pidió que lo crucificaran cabeza para abajo, porque él entendía que no merecía morir como su maestro, como su Señor, con la cabeza para arriba. Y que muchos dicen que esta epístola primera fue escrita desde Roma, a la cual él habla y se refiere a Roma como Babilonia. Bendito sea Dios. Note usted que dice la palabra de Dios: la mujer que ha visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Está sentada sobre muchas aguas. Y que las aguas que ha visto, como el mismo ángel explica a Juan, son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Y que la mujer estaba embriagada, estaba borracha con la sangre de los mártires de Jesús. En otras palabras, mis queridos, esta ciudad no puede ser otra. No es Washington, no es Nueva York, no es Londres. Esta ciudad no puede ser otra más que la misma ciudad que sirve como base, que sirve como cuartel, desde donde opera Babilonia Misterio, Babilonia la Grande, la ramera, las falsas religiones, el falso culto, la idolatría institucionalizada. Ahí está. Dice: y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por el poder de sus deleites. O sea, lo que estamos viendo aquí, que lo que el ángel está diciendo, que la gente de la tierra, los mercaderes, y hoy hay bastantes mercaderes, están comercializando con la fe. He escuchado tantas tonteras, los famosos pactos económicos. Son mercaderes. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido por el poder de sus deleites. Porque hay gente, hermano, que estas cosas les llaman la atención. La herencia romana le llama la atención.
La herencia del catolicismo romano le llama la atención. Y hoy tal vez no vendemos indulgencia al estilo del papado anterior, pero ya estamos vendiendo bendiciones. Ya estamos vendiendo prosperidades. Son mercaderes aquí. ¿Verdad? Y gente que se le está diciendo, le están mintiendo esa historia. Que si usted hace un pacto económico, yo estaba viendo una señora en una de esas, de esos espectáculos que no le puedo llamar culto, sino espectáculo. Estaba llamando a la gente a hacer pacto de $10,000. Y pasó alguien y llevó algo que ella entendió que no eran los 10,000. Y dijo, no, eso no. Y cuando miró bien era, discúlpeme. Bueno, esos mercaderes hoy día en la pandemia tienen que estar preocupados. Porque ya no hay grupos donde usted vender su mercancía. Ya no hay esas megas congregaciones donde usted vender el cielo y las bendiciones y las prosperidades. Gloria a Dios. Y las mentiras que uno oye desde los púlpitos. Y el pueblo de Dios, el llamado pueblo de Dios, que es también muy avaro, que alguien le vende la idea de que si tú das $100, mañana en tu cuenta bancaria va a aparecer como de la nada, ¿verdad? 5,000, 10,000, es un buen negocio. Sembrar 100 y que mañana aparezca 10,000. Y por eso muchos han quedado en bancarrota por su codicia también. Y esas ofrendas compulsivas, con mercaderes de la tierra, que se han enriquecido por el poder de sus deleites. Es que bueno, es deleitoso viajar en primera clase siempre, estar en una suite siempre, con el restaurante de lujo siempre. Ministrarle, te voy a dar una palabra. Como dicen algunos, me está llegando una rema. ¿Qué rema? Y cuando hablan de rema, dicen cualquier barrabasada. Hermano, no se deje engañar. Porque hay gente que le encanta esa brujería, esa hechicería evangélica. Hay gente que le encanta eso. Que te voy a dar un rema. Y estaba en el supermercado, una señora me dio un rema. Hermano, ¿sabe lo que es rema? Rema es un versículo de la Biblia que cuando usted está en una necesidad, en una situación y usted ora a Dios, busca a Dios, entonces el Espíritu de Dios toma una porción de logos, que es la palabra completa, y le da ese versículo para fortalecerlo a usted. Es muy probable que usted le cuente a la otra gente, mira este versículo, Dios me ha hablado a través de ese versículo. La gente se va a quedar como que si nada. Porque el mensaje no era para esa gente, el mensaje era para usted. Y rema no es el producto de la mentalidad de un sabio o de una persona que tiene esa capacidad, esa verborrea, que te dice lo que tú quieres oír. Porque ¿qué es lo que la gente quiere oír? Prosperidad, que veo que esto, que veo aquello. ¿Qué es lo que la gente quiere oír? Y como aquí dice, los mercaderes de la tierra se han enriquecido por el poder de los deleites. ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene que enriquecerse para llevar el evangelio? Porque dicen, no, pero mira aquí, Abraham y esto y aquello. Es un error bíblico tratar de extrapolar principios y conceptos de una dispensación y traerlo a otra. No funciona. No funciona.
¿Sabe lo que Dios nos prometió a nosotros, hermano? Sustento y abrigo. Si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos. Dígame usted, hermano, pastor, predicador, misionero, ¿cómo usted concibe el hecho de tener cuentas bancarias en Suiza, en las Islas Caimanes, y miembros de su congregación que no tienen con qué comer? Porque ahora la nueva modalidad es llevar las cuentas al Vaticano, al Banco del Vaticano, porque el Banco del Vaticano no se le puede meter auditoría. Y hay misioneros y hay predicadores evangelistas de televisión que mueven millones de dólares y lo están llevando a las cuentas del Vaticano. Ojalá que te dure. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo dice: y oí una voz del cielo que decía, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Es difícil en este versículo entender que en medio de un ambiente tenso como de la gran tribulación hayan gentes que no recibirán la señal de la bestia. Y que en el tiempo de la gran tribulación, hermanos, y en todas las dispensaciones, habrá gente que se va a salvar. Porque aquí está diciendo, Dios está llamando a un grupo particular, pueblo mío. En otras palabras, ahí tiene Dios gente. Y hoy por hoy, Dios está salvando gente en Roma. Dios está salvando gente en Italia. Dios está salvando gente por todas partes. Dios lo está haciendo. Y en el periodo de la gran tribulación habrá gente que Dios, hermano, que van a mirar al cielo y que se van a salvar. Y a esa gente, el Espíritu de Dios a través de Juan le está comunicando un mensaje. Le está llamando a que salgan. Esto me hace pensar que cada vez que Estados Unidos va a invadir a un país, lo primero que saca es a su cuerpo diplomático y a su familia. Y aquí está diciéndole Dios, salgan de esa ciudad, escapen. Es como que si Dios le estuviera diciendo lo mismo que le dijo a Lot, escapa por tu vida. No lleve riquezas, no piense en tus riquezas, no piense en abolengo, no piense, escapa por tu vida. Y Dios le está llamando a su pueblo que salgan de Babilonia, que salgan de ese sistema. El pueblo está haciendo al revés. La gente está llevando práctica, ¿verdad?, antibíblica a la iglesia. Conciertos, rifas, carnavales, festivales. Y Dios te está diciendo, sal de eso, no te metas en eso. Pero la gente está pendiente más de ese sistema. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el sistema de los mercaderes. Y Dios está llamando a su iglesia hoy en esta pandemia, en este encerramiento, salga de Babilonia. No se mezcle. No deje que el mundo se le meta a la iglesia. Salga de ahí. No te metas en ese ecumenismo. Mire, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos recibido invitaciones para ir a Washington. Hemos recibido invitaciones para el desayuno con el presidente. Hemos recibido invitaciones para ser parte de la Asociación de Ministros Evangélicos de la ciudad de Nueva York. Hasta el día de hoy le hemos dicho que no. No nos interesa. No nos interesa tener un perfil alto en las redes sociales. No nos interesa nada de estas cosas. ¿Sabe lo que nos interesa? Que al final del día seamos salvos. Y aquí estamos. Yo recuerdo una vez una persona me invitó a una de esas cosas y me dijo, oh, yo era como tú antes, pero me di cuenta que así no voy a lograr nada. Me dijo, usted está en el mismo error que yo estoy. Si te vienes conmigo, te voy a presentar a fulano, te voy a presentar al esto, al aquello. Y lo miré. Y me dijo, ¿qué tú dices? Le digo, no,
así mejor. Así tú no vas a conseguir templo en Nueva York, me dijo. Así tú te vas a quedar con lo mismo 100 que tienes. No va a crecer. Pues me quedaré así. Me quedaré así. Le digo, mírame a mí. El templo tengo. Caben más de... Me dijo un número que no lo recuerdo, para no decirle una cosa por otra. Pero les puedo asegurar que eran más de 500 personas. Y me dijo, ¿cómo pagué yo? Nada. Mis amigos, yo quiero introducirte a ese mundo para que tengas también. Y le dije, no, muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco tu buen deseo, pero prefiero quedarme como estoy. Y así he estado hasta el día de hoy. Pero Dios no me ha dejado. Su mano ha estado conmigo. Hace un tiempo después, teníamos una actividad en esta zona de Nueva York y hablé con la persona para que nos permitiera dar un culto que apenas iba a durar 3 horas. Y me dijo, oh, vaya donde el equipo administrativo, y fuimos y nos dijeron por las 3 horas cobramos $1,700. 3 horas de culto, $1,700. Le dije, no, hermano, muchas gracias. Y nos fuimos. Dios nos abrió puerta en otro sitio y dimos el culto. Por esto también quiero aprovechar este momento a los amigos que me ven y hermanos de otros países. Es muy probable que de momento estemos celebrando una actividad en cualquier época del año y usted vea adornos y arreglo y cuantas cosas y tal vez se pregunten por qué están metidos ahí. Hermanos, esos templos no son nuestros, los rentamos y los rentamos bien caro para poder dar un culto, digamos, de zona. Que para que usted tenga una idea, un culto de zona por hora tenemos que pagar a veces hasta $200 por hora. Y tal vez usted vea una cruz. Nosotros no decoramos nuestro templo con cruces, pero tal vez a usted le toque ver una cruz. Y tal vez, no estoy diciendo que usted sea malintencionado, sino que por lo que ya usted conoce y yo también, tal vez usted es de lo que pone un comentario. ¿Y qué hace esa cruz ahí? Esa cruz no es nuestra. Nos rentaron esto por un día, por 2 horas, por 3 horas, por 4 horas, por 3 días para una actividad de zona. Pero eso no es nuestro. Esta es la realidad que nosotros vivimos aquí en Nueva York. Usted dele gloria a Dios, que en los países de nosotros cualquiera le regala un solar a una persona para construir un templo, cualquiera le regala un terreno, un lote. El inconverso pasa y da una ofrenda. Aquí hay que asegurar las puertas porque se meten y se sacan lo que hay. Aquí hay que ponerle cámara a los templos o los locales de culto, porque cualquier inconverso, cualquier persona hija del diablo, se mete y se roba lo que hay. Esta es la realidad de nosotros. Sin embargo, a Dios le creemos que Él nos va a ayudar. Y no nos va a ayudar. Dios nos está ayudando en Nueva York, que es una de las ciudades más caras del mundo. Pero Dios nos está ayudando y nos seguirá ayudando. Hasta hoy sentimos su mano sobre nosotros. Su providencia está con nosotros. Aquí para adquirir un templo, no estamos hablando de $100,000, ni de $200,000, ni $300,000. Ni siquiera de $1,000,000. Aquí para adquirir un templo que se puedan sentar 200 personas, habrá que pensar de $3 millones para arriba. Esta es la realidad de nosotros. Sin embargo, nosotros creemos que el sistema no nos va a asfixiar. Es verdad que uno siente la presión, pero el sistema no nos va a asfixiar. Las presiones no nos van a llevar y a desesperar a que nosotros tengamos que meternos y mezclarnos con el sistema babilónico del ecumenismo, de estar correteando con los políticos y de estar sentándonos con los políticos y oyéndoles sus tonteras. No, hermanos, con la ayuda de Dios no. No sé yo. Antes de estar sentado con esos políticos, prefiero estar en el altar de la iglesia orando. Eso soy yo, ¿verdad? Esas son mis convicciones. Usted no tiene que actuar como yo. Pero esas son mis convicciones. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Usted sabe que si usted intenta agradar a Dios,
No hay forma de usted complacer al mundo si es de verdad tratando de agradar a Dios. No intente complacer al mundo porque no podrá. Y si usted intenta complacer al mundo, no crea que podrá complacer a Dios. Santiago 4 nos dice, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O sea, hay que estar claro en este tiempo. Una persona una vez fue a una de las congregaciones donde por la misericordia de Dios pastoreamos. Y me habló y me dijo, mire, estamos organizando un concierto. A ver si compra esta boleta. Hermano, nosotros no compramos boletas, ni vendemos boletas, ni celebramos conciertos. Eso soy yo. No tiene que ser así. Vino otro una vez y me dijo, estamos haciendo un sorteo. Estamos vendiendo, estamos rifando una minivan. Y nosotros no participamos en sorteos. Y me dijo, la iglesia tiene que estar unida. Que claro, estamos unidos. Pero la unidad de la iglesia no es que todo el mundo va a estar bajo la misma carpa. Es más, la unidad de la iglesia del Señor no es ni siquiera que todos vamos a estar bajo el mismo rótulo. Porque es posible que tengamos el mismo rótulo y no estamos en la misma página. Es posible que estemos bajo la misma carpa y no estemos bajo la unidad del Espíritu de Dios. Y en esta noche siento la presencia de Dios aquí. La unidad de la iglesia es doctrinal. Que del día que usted comience a mezclarse con Babilonia y a promocionar el ecumenismo, ya ese día rompemos. No tenemos la misma ideología, no tenemos la misma convicción. La unidad de la iglesia es espiritual, es orgánica. Y aquí estamos viendo una amonestación del Señor. Sale de ese sistema. Pero hay mercaderes que dicen, no, es que eso deja plata. Eso deja plata. Mire, a ustedes que me están viendo, hay mucha gente que me ha criticado hasta el día de hoy porque dicen que usted no tiene fe. Porque no recuerdo un tiempo que he estado sin trabajar sinceramente. Fui pastor, la primera iglesia que pastoreamos por la misericordia de Dios fue en el barrio de La Yuca, en Los Alcarrizos, la República Dominicana. Y si hay algún hermano de La Yuca que me está viendo, Dios lo bendiga. Comenzamos a pastorear ahí en el año 1992, 23 de septiembre. 1992. Trabajábamos. Luego de ahí, Dios me permitió viajar a la ciudad de Puerto Plata. Y llegamos a la ciudad de Puerto Plata y estuvimos ahí desde el año 1993 hasta el año 1995. Y ahí trabajamos secularmente también. Y luego llegué a esta ciudad de Nueva York en el año 1995, 25 de marzo de 1995. Y hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios, trabajamos en la obra de Dios. Y trabajamos secularmente. Usted no tiene que hacer eso. Si usted no tiene que hacerlo, eso soy yo. Porque yo creo que el día que yo vea el ministerio cristiano como una fuente de lucro personal, este día habré errado el blanco. El evangelio no es para usted una vacación permanente para dormir mañana y para levantarse a las 12 del día. Tengo oficio, yo tengo un oficio. Yo soy sastre. Tengo una profesión y tengo una vocación. Y por la misericordia de Dios, lo más importante para mí es la vocación cristiana. Nunca, por la misericordia de Dios, quisiera pararme en un altar a inventarme una necesidad o a pedir algo y después de que no aparezca. Dios nos guarde. Y no usamos métodos
antibíblicos ni que riñen con la moral bíblica para levantar templos. No tenemos templos todavía donde quisieran. En Spring Valley tenemos años orándole a Dios por un templo. En Queens tenemos años orándole a Dios por un templo. En Brooklyn tenemos años orándole a Dios por un templo. Yo sé que el desafío es grande. Yo no tengo fe en mi fe, porque hay gente que dice, no, yo tengo fe y tiene que ser así. No, yo tengo fe en Dios. Si Dios decide no me lo da, no me lo dé. Amén, estoy feliz. Si un día Él decide que nos va a dar templo en esas ciudades donde mencioné, amén, estamos felices. Creo que Dios, lo que Dios haga, pertenece a su soberanía, a su voluntad. Que no creo en la voluntad permisiva de Dios tampoco. Creo que Dios tiene una sola voluntad, su voluntad absoluta. Y que la voluntad permisiva de Dios no es otra cosa más que el libre albedrío y la desobediencia de la gente. Y si Dios dice, no, usted no van a tener templo en Queens, ni en Spring Valley, ni en Brooklyn, no lo van a tener. Amén, Señor. Pero si Él en su misericordia le place dárnoslo, también. Creo en Él, creo en su misericordia. Pero no tenemos que practicar métodos babilónicos para levantar templos a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, dice aquí. Y Dios le ha acordado, se ha acordado de sus maldades. Y sus pecados llegaron hasta el cielo. Nota usted que cuando Nimrod y su comparsa quisieron levantar una torre que llegara hasta el cielo, ¿qué pasó con ellos? Dios lo confundió. Dios descendió a ver lo que estaba pasando. Confundió su lengua y tuvieron que dejar el proyecto. Nabucodonosor, él mismo soñó aquel árbol grande, cuya cúspide, cuya copa llegaba al cielo. Pero ¿qué pasó? Un ángel descendió del cielo, cortó el árbol y lo destruyó, conforme Daniel capítulo 4, versículo 23. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene sus métodos de trabajar con esos Nimrod del siglo XXI y esos Nabucodonosor del siglo XXI. Dios tiene su forma de tratar con ellos. Y los horribles pecados, tanto del sistema religioso babilónico, como también los pecados de aquella gran ciudad, le han llegado al cielo. Estos pecados han llegado hasta la misma presencia de Dios. Y para el periodo de la gran tribulación, Dios decide juzgarlo. Dios decide castigarlo. Dios decide castigarlo. Hermanos, mire, hay gente que creen que el tiempo lo borra todo. Y que eso se olvida con el tiempo. Y que los pecados se olvidan con el tiempo. No, no. Dios no se va a olvidar de eso. ¿Sabe de los únicos pecados que Dios se olvida? De los que se arrepienten, se confiesan a Él y se dejan de practicar. De esos pecados, Dios se olvida. La Biblia dice, hermano, el que oculta sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, Dios tendrá de ellos misericordia. La orden aquí es, estos versículos siguientes hablan de cómo es el castigo. Dadle, tornadle a dar como ella os ha dado. Déjame ver qué horas tenemos. Yo creo que no me va a dar tiempo a hablar sobre esto hoy. Voy a pausar. Y el próximo jueves voy a seguir hablando de Caída de la Gran Babilonia, parte 2. Me estoy quedando aquí. Dice, pagadle el doble. Está dando una orden aquí. La voz le está diciendo, dale el doble. De manera que todo lo malo, todo lo destructivo, todo lo corruptivo,
todo el negocio sucio, la idolatría, toda esa mercocha, toda esa mezcla nauseabunda que ha servido para turbar a las naciones, que incluso la misma iglesia cristiana de hoy ha absorbido sorbo a sorbo, lentamente. Ve cómo la gente comienza modificando y haciendo arreglos. Escuché a una persona una vez que me dijo, es que la iglesia hay que, o sea, un amigo mío que es miembro del comité ejecutivo de un concilio, y me decía, es que la iglesia hay que ir, ¿verdad?, adaptándola al siglo XXI, a la nueva generación, y eso hay que ir adaptándolo. Y yo digo, no es la iglesia que se tiene que adaptar, son ellos que se tienen que adaptar. No es la doctrina que se tiene que adaptar al siglo XXI. Oiga, es el siglo XXI que tiene que encajar dentro de la palabra bendita de Dios. Estamos haciendo las cosas al revés. ¿Cómo en el nombre de Cristo la iglesia de hoy va a comenzar a introducir prácticas paganas para hacerla más atractiva a los mileniales y a los centeniales, y hacerla más atractiva a los profesionales? No. Son ellos que se tienen que hacer más atractivo a la doctrina. No es la iglesia que tiene que bajar sus estándares de santidad para que la gente se sienta con menos estresores, y que la gente esté menos estresada y que no se vayan. No, mis amados hermanos. No, mi querido hermano pastor. Predique la palabra. Hable de la palabra, porque lo que va a cambiar a la gente no es nuestra filosofía, ni que yo hable bien o bonito, o que maneje el hebreo, o que maneje el griego, o que tenga, o sea, un individuo de alto perfil en la sociedad. No es eso lo que va a cambiar a la gente. La gente cambiará cuando sus oídos es expuesto a la palabra de Dios. La iglesia, los templos, y ojalá que en la limpieza que vayamos a hacer a los templos, limpiemos también prácticas que a Dios no le agrada. Que salgamos de esta cuarentena reflexivo, hermanos, y que preparemos a la iglesia, no para el siglo XXI, sino para el arrebatamiento que va a ocurrir en cualquier momento. Que en estos tiempos, pastor y hermano, líderes cristianos y conciliares, usted no esté pensando cómo podemos sacar ventaja material de la pandemia, sino que usted comience a pensar cómo vamos a ser mejores desde aquí en adelante. No es la iglesia la que tiene que estar tomando medidas para hacer que la gente, la generación de los mileniales y de los centeniales, vean a la iglesia como algo más atractivo, y que de momento montemos concierto de rock y montemos concierto de esto y comencemos a elaborar en verano torneo de béisbol y torneo de fútbol y torneo de esto. Yo no digo que la gente no pueda practicar y hacer deporte, yo creo que sí, pero eso no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es organizar torneos. Desde mi perspectiva, la iglesia de Cristo, ustedes que han leído instrucciones bíblicas, ¿cuáles son los objetivos de la iglesia de Cristo? Número 1, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Número 2, impartir el
conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y número 3, predicar el Evangelio por doquier. Son los objetivos de la iglesia. El hermano en particular, si quiere correr, sí, pero la iglesia no está llamada a organizar torneos de pesca, ni organizar torneos de béisbol. Eso soy yo, ¿verdad? Usted no tiene que pensar igual que yo, ni tampoco tiene que estar de acuerdo con lo que yo decía. Eso soy yo. Hay una labor más sublime, de más calibre que Dios nos ha encomendado. La iglesia, ningún hombre de Dios debe estar organizando un concierto de rock, o de bachata, o de merengue, o de cualquier cosa. O vendiendo boletitas, o haciendo sorteos. O sugiriéndole a los hermanos por quién votar en las elecciones. Habremos perdido el rumbo, hermanos, si nos dedicamos a estas cosas. Habremos perdido el blanco, habremos equivocado el blanco si nos ocupamos de estas cosas. La próxima sección. Voy a seguir hablando de esto. Porque yo pienso hasta qué punto el catolicismo romano ha influenciado en nuestra práctica cristiana hasta el día de hoy. ¿Qué tanto sabor a Roma todavía queda en nuestro paladar? ¿Qué tanto sabor a Roma todavía quedan, hermanos? ¿Cuántos resabios romanos quedan todavía en nuestra práctica, en nuestros altares? Nuestra liturgia. El próximo jueves, quiero decirles, voy a seguir hablando sobre este tema. Paz y bendiciones. Por favor, jueves a las 8 de la noche voy a seguir hablando sobre la caída de Babilonia, parte 2. Deme el privilegio de contar con su amable sintonía. Deme el privilegio de que usted está en la lista de personas que van a estar con nosotros el próximo jueves. Mi propósito no es ofender la fe de nadie, ni la credibilidad, ni atacar a nadie. No quiero hacer esto. Simplemente quiero compartir con ustedes esta palabra. Mi hermano José bendiga, Telma Santana, Dios te bendiga, Mercedes Ávila, María Santos de Soto, Manuel de Soto, Mercedes Flores, hermano Juliet Tata, María Mercedes Ramírez, con su esposo, nuestro hermano Saúl, Dios lo bendiga. Leandri, Dios te bendiga. Mercedes Ávila, Flor Suárez, Ana Hernández, Tomás Green. Que le bendiga el pastor Tomás Green, que nos ve desde Long Island. Gracias, oveja mayor, por tus palabras. Dios te bendiga. María Elena Green, mi hermana mayor. Dios te bendiga, hermana. Qué bueno saber que tú siempre estás apoyándonos por ahí. Tomás, también a ti. Hermano, aquí está la presencia de Dios en esta tarde, en esta noche. Edison Vargas, Dios te bendiga. Mi hermana Ona Green, allá en Spring Valley, Dios te bendiga. Me gozo también de que tú estás ahí, pie del cañón. William García, no es miembro de la iglesia de La Yuca, él es pastor. Es la primera congregación que pastor allá en Los Alcarrizos. Jairo Andrés Osorio Lizardo, Dios te bendiga. Enrique Díaz, Dios te bendiga. Bueno, eso. Gozo, Francisco José Green, Amaná, Dios te bendiga, mi primo. Dios te bendiga.
Emilio Kelly Shepard, Dios te bendiga, mi hermano Emilio, no estar ahí. Alcides Monroy, Dios te bendiga. Dina Ríos, Dios te bendiga. Kerry, Dios te bendiga. Alfonso Godoy, desde a donde el pueblo de Quesaltepeque, departamento de Chiquimula. Así que Dios bendiga a mis hermanos allá, que también escaparon de la maldición del Cristo Negro de Esquipulas. Como dice Gille, sonría que Cristo le ama. Quiero dejar a todos, no quiero dejar a nadie hoy sin mencionarlo. Sebastián Rey, Dios te bendiga. María Lazo, Dios te bendiga. Carmen Damari Félix Urbáez, Grisel Castro, Pascuales, José Torres, Guicharpio, Santiago Medrano, Marisela Viván, María Aguilar, Rubén Concepción, en fin, mis hermanos y amigos. Yo sé que esos son temas bastante esos, y no son muchos que quisieran tocar esos temas, porque no quisieran traerle tristeza a nadie, ni exacerbar sus ánimos. Si usted siente que yo fui muy duro con estas palabras, le voy a pedir, ore por mí. Ore por mí. Y vaya donde Dios y pregúntele a Dios que le hable, que le dé su voluntad, y de seguro que Dios le va a hablar. Cuando usted tenga dos días seguidos orando por mí, va a pasar dos cosas. Usted va a sentir lo mismo que yo, o tal vez con más intensidad. Que Dios nos ayude hoy. Y el día jueves voy a hablar sobre la segunda parte, caída de la gran era. Que hoy el Señor entrará a nuestros templos, nuestra vida, con la mano, y va a vaciar a todos los que venden palomas de mesa de los casas. Y le va a decir, ¿sabe qué? Mi casa, mi obra, mi iglesia, casa de oración, será llamada para todas las naciones. Ustedes, partido de ladrones. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, en el día de hoy a hacerte fieles, aferrarnos y en todo momento podamos recurrir a la Biblia, al texto sagrado. En nombre de Jesús, mira aquellos hermanos amigos que tal vez estas palabras están causando un efecto negativo en sus vidas. Te ruego, Dios, que ellos, después de experimentar lo que estén experimentando, reflexionar sobre lo que hasta ahora están haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido una gran bendición, una vez más, compartir con ustedes estas palabras. Yo soy su hermano y amigo, el Pastor Green. Les saludo a todos de esta ciudad